Hola, muy buenos días. Soy Mario Maldonado. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 7 de noviembre y le voy a tener la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. Las investigaciones por las muertes de Ariadna Fernanda y Lidia Gabriela dieron un giro de 360 grados este fin de semana tras la detención de dos presuntos responsables. Y este lunes en la madrugada se entregó una persona más en Nuevo León involucrada en uno de estos dos casos. Y es que los peritajes de la Fiscalía Capitalina mostraron evidencia contundente que confirma que se trató de un feminicidio en ambos hechos y no de un accidente vial o de ahogamiento por ingestión alcohólica, como se manejó en un principio por en este último caso por parte de la Fiscalía de Morelos. Lo cierto es que la violencia en contra de las mujeres sigue desatada en México. Las cifras de feminicidio en septiembre superaron a las del 2021. Le vamos a presentar todos los detalles de estos dos casos y los datos de cómo está la violencia contra las mujeres, los feminicidios que siguen en aumento. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, los casos de Ariadna Fernanda y Lidia Gabriela han sacudido a la opinión pública, al país. Ambas mujeres murieron la semana pasada. Sin embargo, los peritajes cambiaron la ruta de las investigaciones en cada uno de estos casos. Sobre el caso de Ariadna Fernanda López Díaz, la joven de 27 años fue localizada sin vida el lunes 31 de octubre en la carretera La Pera-Cuautla. Las primeras versiones señalaron que tomó un taxi y al salir del departamento de unos amigos en la colonia Condesa, cuyo propietario es el empresario aduanal Rautel Astudillo. Sin embargo, nadie supo nada más de ella hasta que unos ciclistas descubrieron su cuerpo en Morelos, precisamente en este tramo de la Autopista del Sol. Sin embargo, peritajes de la Fiscalía Capitalina arrojaron más evidencias y echaron por tierra esta versión de la Fiscalía de Morelos, en la que se señala que Ariadna habría muerto por ingestión alcohólica y por asfixia por vómito, al tiempo que se informó que no se encontraron huellas de violencia en su cuerpo. Así se dieron a conocer estas dos versiones. Hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Eso está perfectamente bien definido en los estudios forenses que están hasta ahorita realizados. Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Además, la Fiscalía Capitalina tuvo acceso a grabaciones de cámaras de vigilancia de edificios cercanos donde se aprecia a Rautel, quien por cierto fue al velorio de esta joven, cargar en el hombro a la víctima inconsciente para subirla a una camioneta, razón por la cual es buscado ya por las autoridades. Pero el caso, le decía, dio un giro de 360 grados este lunes, luego de que en la madrugada Rautel Astudillo, empresario aduanal y presunto autor material del feminicidio de Ariadna, se entregara a las autoridades en Nuevo León, por lo que suman ya 2 detenidos por este caso, ya que el domingo las autoridades capitalinas, en colaboración con la Fiscalía Mexiquense, detuvieron en Ecatepec, Estado de México, a Vanessa N., de 20 años de edad. A la detenida se le señala como presunta coautora material del feminicidio de esta joven de Ariadna.
Sin embargo, durante el velorio, ya le decía, el velorio de la joven, de Ariadna, este empresario Rautel Astudillo, pues acudió y no solo eso, habló con los medios, dijo que ella se fue solita, esas fueron sus palabras, y que había varios testigos de los hechos. Recalcó que la relación que mantenía con ella era únicamente por ser amiga de su novia. Estas fueron sus palabras. Por eso platicaba de este lugar, de Sixties, ¿no? Ahí fue donde yo la conocí y la amistad con mi novia es más íntima entre ellos, ¿no? Y sí, nunca dije que no la invitó, sino por una historia que subió mi novia, ahí empezó y la invitó. No, tu novia la fiscalía. Su nombre y su edad, por favor. Por su parte, una de las amigas de Ariadna denunció que había versiones encontradas sobre el taxi que presuntamente había tomado la víctima al salir del departamento de Rautel en la colonia Condesa, situación que le pareció muy extraña. Estas fueron sus palabras. Pues dicen, porque cambian mucho las versiones, que Ari pidió un Uber, después que Ari salió a tomar un carro en la calle y después que no saben si Ari se subió o no se subió a un taxi. Entonces, obviamente a nosotros eso nos consternó porque Ari no es una persona que deje su celular y no conteste por 2 días, vaya, ¿no? O sea, cualquiera le alarmaría como amiga, pues yo creo que procuras a tu gente, ¿no? Y precisamente fue este sábado cuando sepultaron el cuerpo de Ariadna Fernández en la alcaldía Iztapalapa. Durante el trayecto de la funeraria al Panteón San Nicolás Tolentino, familiares y amigos mostraron un pañuelo color morado para exigir justicia para Ari. Una de las amigas de la joven pidió recordarla por su alegría. No se merecía eso, nadie se lo merece. Pero quedémonos con lo bueno. Yo sé que va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Yo creo que a todos ni siquiera nos entra en la cabeza todavía el hecho de por qué, de que no la vamos a volver a ver nunca. Y por estos dos casos, colectivos feministas convocaron este lunes 7 a una marcha para exigir justicia para Ariadna. La cita es a la 1 de la tarde en el Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino. Y el segundo caso es el de Lidia Gabriela, quien murió el martes 1 de noviembre tras arrojarse de un taxi en movimiento por temor a ser secuestrada. Esto sucedió en la alcaldía Iztapalapa. Este fin de semana, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 2 hombres, entre ellos el conductor de este taxi, identificado como Fernando N. Pero ¿cómo sucedieron los hechos? ¿Cuál fue la ruta que siguió el chofer del taxi tras percatarse que Lidia Gabriela se había aventado de su unidad? En la siguiente nota le explico a detalle. Lidia Gabriela, de tan solo 23 años de edad, murió al arrojarse de un taxi en movimiento luego de que el conductor tuviera actitudes sospechosas. La joven, originaria de Tamaulipas, tomó la unidad en la alcaldía Iztapalapa. A las 17 horas, el taxi fue detectado por cámaras del C5 en el cruce de las calles Benito Miranda y Pedro Sastre en la colonia de Las Peñas. El trayecto habría comenzado unas calles atrás. A las 17 horas con 7 minutos, el taxi fue captado en la calle El Verguel para salir a la avenida Ermita, en dirección a Constitución. La unidad continuó sobre Ermita. Metros más adelante, pasando el paradero del Metro Constitución, la joven se arrojó del automóvil al sentirse vulnerable ante un delito. Los hechos fueron captados por un conductor de un tráiler, quien se percató que Lidia pedía auxilio desde la ventana para después caer al pavimento. Inmediatamente después de que Lidia cayera, el conductor del taxi escapó hacia calles de la colonia Constitución de 1917. Posteriormente, las cámaras del C5 lo captaron incorporándose a la avenida Luis Hidalgo Monroy, en la colonia Barrio San Miguel, para después ser visto de nueva cuenta en Ermita, a la altura de la avenida Tláhuac. Ya siendo las 18 horas con 5 minutos, el sujeto arribó a una unidad habitacional en la calle Cinematografistas y Escenógrafos, en la colonia Benito Juárez. El sábado, el chofer, identificado como Fernando, de 51 años, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la colonia Granjas Estrellas de la alcaldía Iztapalapa. Con información de Jorge Montiel, Heraldo Media Group.
El cuerpo de Lidia fue trasladado a Tampico, de donde era originaria. El viernes, familiares y amigos velaron su cuerpo en la parroquia María Reina y ofrecieron una misa en su honor. Más tarde, sus restos fueron llevados al Panteón Municipal en la zona norte de la ciudad. La madre de la víctima, Lidia Barrientos, exigió justicia para su hija. Y por cierto, México acumula, ya le decía, 711 feminicidios en lo que va de este año, 3.771 en todo el sexenio, lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Septiembre de este año registró 11% más feminicidios que septiembre del año pasado. De 70 a 78 casos subió esta incidencia delictiva en cuanto a feminicidios. Yucatán y Baja California Sur son los estados que menos casos de feminicidio han registrado en la actual administración. Dos nuevos casos de feminicidio que vuelven a sacudir a la opinión pública, al país, a los medios de comunicación y vuelven a poner a las autoridades pues de los diferentes ámbitos de gobierno, tanto en materia de seguridad como las fiscalías, las procuradurías locales y la Procuraduría o Fiscalía de la Ciudad de México, pues en tela de juicio por las versiones encontradas de nueva cuenta entre las fiscalías y entre los gobiernos, de nueva cuenta como el caso de Devani Escobar, ¿se acuerda? Y algunos otros que sucedieron recientemente en los que había versiones encontradas de las autoridades, pues en este caso, por lo menos en el caso de la joven Ariadna, pues lo mismo, con una fiscalía de Morelos diciendo que murió por ingesta de alcohol y después hacen una segunda autopsia en la Fiscalía de la Ciudad de México, exigida por los familiares, como en el caso de Devani Escobar, y resulta que no, que murió por otra cosa, al parecer por una serie de golpes que le causaron la muerte, por violencia, y por eso está tipificado como feminicidio esta investigación que se sigue en el caso de la joven Ariadna, y el caso de los taxis también, la inseguridad que sigue habiendo en este transporte, lo mismo los Ubers que los taxis y que pues algunas otras unidades de transporte, es decir, hay sigue habiendo esta incidencia delictiva y que lamentablemente pues le afecta más a las mujeres. Por eso está tipificado este delito de feminicidio y que pues lo bueno de todo esto es que se está dando seguimiento a todos estos casos como un feminicidio, que es diferente de cualquier otro homicidio. Pero bueno, pues encontramos versiones encontradas entre las autoridades que pues o no se ponen de acuerdo, o algunas hay corrupción, o prefieren no ver las cosas como realmente sucedieron para que sea una investigación rápida, se lavan las manos y de ahí terminó. Es decir, sigue habiendo sobre todo impunidad también. Qué bueno que se visibilizan por lo menos este tipo de delitos para que las autoridades puedan darle seguimiento puntual y no los dejen en un cajón como se quedan muchos. Esa es la realidad. Pero bueno, pues nos encontramos, esta es la realidad que tenemos en México, ojalá que ya no existan estos casos y finalmente pues las denuncias y la visibilización de estos casos de alguna manera ayuda por lo menos a que haya justicia, por lo menos en algunos de estos casos, muchos quedan en la impunidad, pero finalmente pues es una salida por lo menos para los familiares exigir justicia por la muerte de sus hijas.